Este video se trata del arte clásico, moderno y posmoderno. Para hablar de arte clásico tenemos que remitirnos a 1000 años antes de Cristo, es decir, a la cultura griega y romana. Las características de este arte luego van a ser retomadas en el Renacimiento, en el siglo XV, y posteriormente serán mantenidas por las academias, generando el arte academicista. En cuanto a escultura clásica, un ejemplo es la Venus de Milo, cuyo autor no se conoce. Sí se conocen otros escultores como Policleto o como Fidias, como Mirón, que realizó al Discóbolo en honor a los Juegos Olímpicos. Los griegos fueron los creadores de los órdenes griegos arquitectónicos, el dórico, jónico y corintio. En la arquitectura griega se destacan la construcción de templos, dedicados por ejemplo a la diosa Atenea. Este es el Erectión, cuyas columnas son mujeres. O el Partenón, como se vería 5 siglos antes de Cristo cuando fue construido y como lo vemos hoy, se mantiene en pie aún. Como ejemplos de arquitectura romana tenemos los arcos de triunfo, que eran construidos para que las tropas, cuando volvían de la guerra, pasaran por allí. Este es el arco de Constantino en Roma. El Coliseo romano, construido para la diversión del pueblo. Y un ejemplo de una de las termas, esta es la terma de Bath, que se encuentra en Inglaterra. Las características de la arquitectura romana es que era civil, es decir, era hecha para mejorar la vida de la población. Para ello construyeron también acueductos, puentes, caminos empedrados, desarrollaron técnicas nuevas como la técnica del hormigón, introducen el arco y la bóveda, que eran necesarios para estas construcciones monumentales. Pasamos al Renacimiento. Es un periodo posterior a la Edad Media, que se da entre el arte gótico y el arte barroco. En el Renacimiento se vuelve la mirada hacia el arte greco-romano y se rescatan sus valores. Se busca la perfección, el equilibrio, se busca la simetría y principalmente la belleza en las obras de arte. Y una característica propia del Renacimiento es la humanización en la representación de la figura humana. En cuanto a arquitectura, vamos a ver 3 ejemplos. El Palacio del Escorial, que se encuentra en Madrid, España, que es una típica construcción renacentista. La Catedral Santa María del Fiore, en Florencia, Italia, construida en 1420, donde participaron los arquitectos Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti. Y el último ejemplo es la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano. En ella trabajaron Gian Lorenzo Bernini, Donato Bramante y Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel no solamente participó en la construcción de la basílica, sino que también fue el encargado de pintar los frescos de la capilla, llamada la Capilla Sixtina, por encargo del Papa Julio II. Cuando el Papa le pide que él pinte los frescos, él dice, yo no sé pintar, yo soy escultor. Y ahora vamos a ver lo que hizo. Miguel Ángel pinta todo el interior de la bóveda de la Capilla Sixtina, que mide 13 metros de ancho por 40 metros de largo, es decir, que pinta con pintura al fresco casi 500 metros cuadrados. La imagen central es la instancia de la creación de Adán, que es una de las más conocidas. En esta pintura él refleja pasajes de la Biblia. 3 ejemplos de escultura en mármol realizada por Miguel Ángel. El David, que es una escultura que mide 5 metros de alto, se encuentra en Florencia. El Moisés es la representación del profeta con las tablas que tiene los 10 mandamientos en sus manos, construida para la tumba de Julio II, del Papa. Y el último ejemplo es La Piedad. Esta obra representa a la Virgen María que recibe en sus brazos a su hijo Jesús cuando lo bajan de la cruz muerto. Miguel Ángel era arquitecto, pintor, escultor, como todos los grandes representantes del arte del Renacimiento, pero él amaba la escultura y lo podemos ver en los detalles de estas obras, increíblemente talladas en mármol. Algunos pintores famosos del Renacimiento fueron Sandro Botticelli, esta es una pintura muy conocida llamada El nacimiento de Venus, un tema mitológico. Rafael Sanzio pinta la Escuela de Atenas, entre tantas otras pinturas. En ella representa a filósofos famosos de Atenas junto con personajes de la época y hasta él mismo se pinta en esta obra. Acá vemos
El hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci que representa las proporciones perfectas del cuerpo humano, en tanto el estudio de anatomía. Y una obra ícono del Renacimiento que es la Gioconda, o también conocida como la Mona Lisa. Es un retrato, la pintura de la esposa de un comerciante conocido de Florencia. Dejamos atrás el arte clásico grecorromano, dejamos también el Renacimiento, que fue un retomar las características del arte clásico antiguo, y también va quedando atrás el academicismo, es decir, esta idea de que en las academias de arte se enseñe el arte de una manera clásica, de una manera tradicional. El arte ahora, después de la mitad del siglo XVIII, luego de la revolución industrial y de todos los adelantos que se van produciendo, el arte también va de la mano de estos progresos. Y el hombre es un nuevo hombre. Esta obra, que es de Edouard Manet, El almuerzo en la hierba, provocó un escándalo porque el desnudo femenino en primer plano tiene una actitud provocadora, que no tiene nada que ver con los desnudos femeninos clásicos. Esto escandalizó al público y a la crítica del momento y se considera una de las primeras obras modernas. El impresionismo fue un movimiento que marcó un antes y un después en la historia del arte. El artista no reflejaba la naturaleza tal cual como se ve, sino como la veía el propio artista. Esta subjetividad va a seguir siendo trabajada luego por otros artistas, los postimpresionistas, y de esta manera van a crear su propio lenguaje para comunicar lo que sienten, lo que piensan. Artistas postimpresionistas: Paul Cézanne, Bañistas; Paul Gauguin, El Cristo Amarillo; Henri Toulouse-Lautrec, con un afiche de promoción del Moulin Rouge, un cabaret de París; y Vincent van Gogh, La noche estrellada. Estos artistas postimpresionistas van a abrir las puertas a lo que se va a llamar vanguardias artísticas del siglo XX. Vanguardias es un término militar que aludía a los soldados que iban en la primera fila. Estos artistas van a pretender cambiar el mundo a través del arte. Tenían un fundamento teórico en cada uno de los grupos que eran llamados ismos. Por ejemplo, el futurismo, el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, entre otros, fueron las vanguardias del siglo XX. A mediados del siglo XX finaliza la Segunda Guerra Mundial, con 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Se descubren los campos de concentración, que fueron escenario del Holocausto. Se inicia la guerra con Vietnam. A partir de la década del 70 se inicia un proceso de transformación cultural, donde se cuestionan los paradigmas de la modernidad y de sus relatos absolutos y de sus esperanzas puestas en el progreso. Post significa después. Quiere decir que esto es después de la modernidad, que la modernidad ya terminó o simplemente está siendo cuestionada. Los años 70, 80 y 90 fueron los del triunfo del capitalismo, la caída del muro de Berlín, el triunfo de la sociedad de consumo, la aparición de las nuevas tecnologías, especialmente en comunicación, la cultura de masas. Esto produjo el desasosiego de los artistas ante una cultura mercantilista, mecanizada a nivel mundial, y surge el arte posmoderno. Ya no pretende ser el soldado de vanguardia, el que pretendía cambiar al mundo a través del arte. Esos ideales ya no existen. El arte va a tener un significado y comprensión inmediata por parte del espectador. Tiene que ser fácil de entender, con imágenes cotidianas. El arte puede hacerse de cualquier cosa. Todos los materiales, todas las técnicas son válidas. En el arte vale todo. La idea importa más que la obra misma. Aquí nace el arte conceptual, donde lo que quiere decir el artista es más importante que el objeto, que la obra de arte.